Señor los bendiga, queridos hermanos y amigos, en esta noche, jueves, que vamos a compartir este tiempo con ustedes, un tiempo de oración y un tiempo de la palabra de Dios. Antes de cantar una alabanza, vamos a orar al Señor. Y luego de la alabanza vamos a hacer una oración por las necesidades y también por la palabra que va a ser dada en esta noche. Señor, gracias por este tiempo que vamos a compartir. Sea un tiempo de bendición, sea un tiempo de gracia, sea un tiempo donde, Señor, nosotros que estamos aquí y nuestros oyentes, Señor, las personas que se irán conectando, y también los que más adelante verán este mensaje, sean edificados. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, aperturamos este servicio en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Cantamos una alabanza y luego hacemos una oración. Ruth va a traer un mensaje basada en el tema justificados por la fe. Aleluya. Así que cantamos la alabanza e inmediatamente entramos a la oración. Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. En esta noche vamos a tomar este tiempo para honrar al Señor. Amén. Alabemos su nombre. Recibe toda la gloria, Señor. Te adoramos, Padre, porque tú eres fiel y eres digno. Aleluya. Vamos a bendecir su nombre, porque Él es digno de toda gloria y de todo el honor. Amén. Sube la música. Vamos a adorar al Señor. Amén. Hoy vamos a cantar. Más que dar, tómalo, mi buen Señor. Tómame en tu mano, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Dile al Señor ahí
tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, vamos a orar al Señor. Vamos a orar por las necesidades. Quiero mencionar que oremos por la vida del pastor Ciro Crimi. Ha sido intervenido y se está recuperando gracias al Señor favorablemente. También por un pastor argentino que está en nuestro país, Daniel Colqui, de la provincia de Tucumán, y también está con un tema de salud. Y vamos a orar por nuestro hermano Pedro Velas y por cada una de las necesidades que pueda tener usted en su hogar. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a unirnos en la fe y vamos a clamar al Señor. Dice Isaías 65, 24, dice: y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Qué hermosa palabra. Cuando nosotros tenemos esa relación, esa comunión con nuestro Padre, Él ya conoce aún las necesidades que vamos a clamar al Señor. Ya las conoce. Y antes que nosotros abramos nuestra boca desde nuestro corazón, Él ya ha escuchado, porque es un Dios omnisciente. Él ya sabe. Pero qué hermoso que en esta hora podemos ponernos de acuerdo y expresarlo con fe, clamar con fe, acercarnos con fe, creyendo que Él va a obrar en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos. Oremos al Señor. Padre, en esta noche queremos darte gracias primeramente, Señor, por esta oportunidad y por este privilegio que tenemos, Señor, de apartar este tiempo para tiempo de oración, tiempo de alabanza y tiempo, Señor, para compartir tu palabra. Pedimos la bendición del Espíritu Santo, Señor, sobre cada persona, Padre, que hemos nombrado en esta noche, Señor. Gracias por aquellos que seguirán viendo después de la transmisión, Señor, porque tu palabra es poderosa, tu palabra no vuelve vacía, Señor, tu palabra no está presa, Señor, donde se proclama, donde se anuncia, donde se predica, Señor, suceden cosas extraordinarias, Padre. Bendice en esta hora la vida de Ruth, que va a compartir este mensaje, Señor. Sea un mensaje de bendición, de edificación. Usa la vida de tu sierva, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, te damos gloria. Amén y amén. Señor, te bendiga. Quiero que estos 25, 30 minutos, no lo sé, este tiempo que vamos a compartir, si puedes, aparta este tiempo. Apaga el televisor. Si puedes dejar otras actividades, quizás no vienen al caso, aparta, junta con aquellos que puedas estar ahí en tu casa o en el lugar donde te encuentres. Aprovecha este tiempo de escuchar el mensaje de nuestro Dios. Dios te bendiga. Amén. Adelante, Ruth. Muy buenas noches nuevamente. Les saludamos con la paz del Señor. Hoy vamos a tratar el tema justificados por la fe, basado en Gálatas. Amén. Y yo te quiero invitar en esta noche que podamos abrir las escrituras en el libro de Gálatas, capítulo 2, donde nos hemos quedado la semana pasada meditando, hemos estudiado por la gracia de Dios desde el capítulo 2, versículo 1 al versículo 10. Pero hoy vamos a meditar tres textos de lo siguiente, porque hay mucha riqueza para poder
escudriñar en las Sagradas Escrituras. En primer lugar, como fue orado, encomendamos este tiempo en las manos del Señor, sabiendo que Él tiene palabra para nosotros de fortaleza. Amén. Quiero hacer una pequeña introducción con respecto al capítulo 1, donde Él desarrolla allí el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Dijimos que son 4 ciudades importantes de Roma donde conforman lo que es la iglesia de Galacia, y Derbes, entre ellas Listra, Antioquía, la Odisea, son las iglesias que formaban parte de lo que es la iglesia de Galacia, allí en Roma, en Asia Menor. Pero quiero explicarles un poquito. Empieza Pablo, para aquellos que recién hoy están tomando con nosotros este curso del libro de Gálatas, para poder meditar un poquito y hacer una introducción. Quiero enseñar, para los de la circuncisión, para los judíos, Pablo fue llamado para predicar, para hacer luz a las naciones, luz a los gentiles. Entonces, por eso nosotros como cristianos y según las Escrituras entendemos que no hay apóstoles en la actualidad. Las 3 requisitos que tiene que tener un apostolado, en primero es que tiene que ser testigo visible. Pablo tuvo un encuentro visible con Jesús, lo vio. Segundo lugar, fue elegido por Cristo. En tercer lugar, fue enviado por Cristo y por Dios, dice la palabra de nuestro Dios en el capítulo 1. Por lo tanto, en la actualidad no hay apóstoles. ¿Qué hay? Dios ha establecido la iglesia, ha establecido pastores y debajo de los pastores ministerios para la edificación de los santos. Haciendo esta salvedad, ahora sí, vamos a entrar al capítulo 2, versículo 11, hasta el versículo 16 vamos a meditar hoy día, si es que nos alcanza el tiempo. Quiero decirles que en el capítulo 1 habla sobre su experiencia en el Evangelio en Arabia. En el capítulo 2 comienza a explicar del versículo 1 al 10 su experiencia del Evangelio de Pablo en Jerusalén. Y aquí en el versículo 11 empieza a redactar su experiencia en el Evangelio en Antioquía, en una de las regiones de Antioquía, de lo que justamente esta carta va dirigida a la iglesia de Galacia. Bueno, vamos a lecturar en el nombre de Jesús, y dice la palabra de Dios: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Está hablando Pablo, ¿sí? Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la palabra del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Hasta ahí vamos a meditar hoy día. En primer lugar, quiero ayornar esta parte de la enseñanza con palabras de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17. La Escritura dice, palabras de nuestro Señor Jesucristo redactada por el evangelista Mateo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para
cumplir. Y en el libro de Mateo, ahí nomás, capítulo 9, versículo 11, nos dice la Escritura: cuando vinieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. ¿Por qué traje a memoria las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Para que podamos entender lo que Pablo está tratando de hablar a la iglesia de Galacia. En primer lugar, tenemos que saber que Jesús vino a cumplir la ley. No vino a abrogarla. Él vino para que tenga cumplimiento lo que habían dicho aún los profetas. En segundo lugar, tenemos que saber que así como nuestro Señor Jesucristo fue cuestionado por los fariseos de aquella secta, aquellos fariseos y aquellos judíos publicanos, dice, Jesús estaba con publicanos y pecadores, vino por los enfermos, no por los sanos. Dice la palabra de Dios, los confrontó en aquellos tiempos y les dijo: tienen que aprender. Todavía ustedes conocen de letra, tienen la Torá y la tienen aquí, pero es necesario practicar lo que dice la Torá. En otras palabras, Jesús le confronta y le dice: yo quiero que ustedes aprendan a tener misericordia, aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aleluya. Por lo tanto, volviendo a la carta de Gálatas, en esta noche, capítulo 2, vamos a entender un poquito en ese debate que hubo, en esa confrontación de Pablo a Pedro. No nos olvidemos que Pedro estuvo 3 años y medio de ministerio y él tuvo hambre. Y desciende del cielo un lienzo 3 veces y se extiende delante de él y escucha una voz que le dice: mata y come. Y él se negaba y decía: nunca he probado algo inmundo. Pero es allí, yo quiero que me acompañe, Hechos capítulo 11, nos dice la Escritura que cuando tiene esta experiencia, le dice la voz del Señor que no llamara inmundo. En el capítulo 10 y 11 va a relatar esta experiencia, que no llame común o inmundo lo que él había limpiado. Él no entendió lo que significaba esa visión que él había tenido. Pero luego se da con la sorpresa que lo vienen a buscar de Jope, y había un varón temeroso de Dios que se llamaba Cornelio, que hacía limosna con su familia y que era temeroso de Dios. Dice la palabra del Señor que fue buscado, fueron a buscarlo, lo trajeron a este varón que no era judío, que era gentil, pero que sin embargo tenía unas cualidades tremendas. Dice que él oraba, hacía limosna, y eso subía ante la presencia de Dios porque tenía temor del Señor. Eso nos habla en el capítulo 10, versículos 2 y 3, y usted lo va a leer en casa. Amén. Pero nos habla que allí Cornelio era, dice, de la compañía llamada la italiana. Era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios. Dice, con toda su casa, es decir, este padre de familia, él, su esposa y sus hijos temían a Dios. Y dice, hacían con su familia limosna al pueblo y oraba a Dios, dice, siempre. Ahora, este varón dice que cuando tiene una visión, tiene una situación, Pedro, en esa búsqueda, y de repente es llevado a que le predicase el evangelio
a Cornelio. Y no solo que le predicó el evangelio, sino que en el capítulo 11, como les pedí que pudieran abrir la escritura, nos relata que cuando él está predicando la palabra del Señor, ellos creen, son bautizados y reciben la manifestación del Espíritu Santo. Pedro tuvo esa experiencia y ahí recién pudo entender cómo es que Dios en su misericordia tenía planes para los gentiles. La palabra de Dios nos relata en el capítulo 11, confrontar a Dios si antes de bautizarlo en agua ya recibieron la llenura del Espíritu Santo y fuego. Es que había en el corazón de Cornelio temor a Dios, hacían buenas obras, eran piadosos y buscaban el rostro de Dios. Aunque no conocían en forma personal, buscaban a Dios. Había un hambre, una desesperación, un deseo por las cosas del Señor. Como en este tiempo, amados hermanos, Dios está mirando desde el cielo quién es el que está haciendo buenas obras, pero más allá que es producto de una relación con Dios, del deseo de hacer la voluntad de Dios, Dios está mirando quiénes son los que van de continuo ante la presencia de Él a buscarle en oración. Eso es lo que hizo que Dios tuviera memoria de esas oraciones y Dios enviara desde otro lugar a uno de sus apóstoles, pilares de la iglesia en Jerusalén, a que llevara el evangelio, porque vio que en esa familia, en ese varón, había temor a Dios, buscaban a Dios, eran generosos con los demás. Y esto era de testimonio para todos los vecinos, para toda la gente en aquel lugar. Y esto nos habla algo. Tú, mamá, papá, hijos, que en esta noche nos están mirando, en tu hogar buscas a Dios, en tu hogar, con tus hijos reunidos, buscan la presencia de Dios, hacen obras de bien para la gloria de Dios. No queda ajeno, está en la memoria de Dios y Dios va a bendecir. Pero Dios no puede llenar de su Espíritu Santo y fuego a alguien que no lo anhela, a alguien que no lo desea, a alguien que lo busca cuando está mal nada más. Ellos oraban siempre. Y es allí donde él tiene esa experiencia, Pedro. Entonces, cuando Pablo ve en el capítulo 2, versículo 11, que Pedro, dice la palabra de Dios, cuando vino a Antioquía, Pablo, en ese celo de haber tenido una experiencia con el Señor, habiendo sido judío, habiendo sido celoso, habiendo sido aquel que perseguía a Jesús, creyendo que perseguía a la iglesia, cuando Jesús se manifiesta a su vida, lo capacita, lo entrena, fue testigo de Jesús y es enviado a los gentiles. Y ve la actitud, como dice aquí, de Pedro y de Bernabé y otros hermanos, que cuando enseñan, que es allí donde de alguna manera confronta a Pablo, lleno del Espíritu Santo, confronta esa situación, porque aquí no era solo el confrontarle por la actitud de simulación, sino que era un mensaje más allá. Pedro fue testigo que el Evangelio llegó a los gentiles. Pedro fue testigo que el mismo Espíritu Santo que estaba sobre él había descendido a los gentiles. Sin embargo, por celo, como dice aquí, por miedo, allí dice la palabra de Dios, se retrajeron, se apartaron por miedo de los judíos de la circuncisión. Por eso aquí la palabra de Dios nos habla que ellos como que pasaron, simularon y tomaron arrastrado por la hipocresía. El miedo los llevó a actuar de una manera incorrecta. Esa palabra hipocresía significa upocrisis. Es una actuación. La hipocresía a Pablo. Por lo tanto, él empezó a evangelizar en las zonas
Dice de Arabia. En Damasco, en Arabia, en Damasco corría peligro, lo querían matar los mismos judíos. Por lo tanto, él empieza su ministerio predicando en Arabia. Luego va a Jerusalén después de los 14 años. Antes tuvo los 3 años, pero no tuvo contacto con todos los apóstoles. Entonces lo presenta Bernabé y es de alguna manera aceptado. Y Bernabé lo lleva, dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Hebreos capítulo 11. Vamos a lecturar versículo 19 al 26, la experiencia que en ese viaje tiene Bernabé con Saulo. Dice, ahora bien, estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, no nos olvidemos que en aquellos tiempos, amados hermanos, no era fácil declararse ser cristiano. La iglesia estaba siendo oprimida. Si bien la manifestación del Espíritu Santo era tan fuerte y tan grande y había una llenura, una presencia y la gente se convertía, no nos olvidemos que había una persecución a secas tremenda contra los cristianos y los acechaban y los mataban. Muchas veces los maltrataban, los metían en la cárcel, eran objeto de burla. Por eso entendamos, había una persecución. Y nos dice, con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Siria, en los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a que fuese pasando en Antioquía. Dice la palabra de Dios, va con Tarso, va con Saulo de Tarso, va a Tarso, lo recoge a Saulo y empiezan la obra. Y es allí donde vemos que la mano de Dios se movía de una manera tremenda. La gente se convertía. Y nos dice la palabra de Dios que como Bernabé era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de mucha fe, la multitud se le agolpaba, se agregaba, creyendo en el mensaje del Señor Jesucristo. Y dice, allí estuvieron discipulando, allí estuvieron entrenando, preparando, capacitando a la gente en aquel lugar. Y dice la palabra de Dios, durante todo un año. Y es allí donde por primera vez se le llama a los que estaban creyendo en Jesucristo, en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación, y se les animó a que permaneciesen fieles al Señor. Empezó allí el obrar del Señor, a capacitar, allí la gente se convertía y vemos que la mano de Dios se movía de manera poderosa. Por lo tanto, ante esa situación, cuando Pablo ve esa actitud de hipocresía que tenía aún inclusive Bernabé, que era el que lo había llevado a Pablo cuando era Saulo todavía, y lo lleva a la obra, lo lleva a Antioquía, y es allí donde ven la mano poderosa de Dios actuando en Antioquía. Pablo, viendo todo eso y ve ahora la actitud de Pedro, ve la actitud de Bernabé, ve la actitud de los hermanos, se enardeció y confrontó, dice, cara a cara. ¿Cuál era podemos decir, la cuestión aquí? Es que la obra de Dios era para los judíos y para los gentiles. Ya la pared que estaba dividiendo a los de la incircuncisión con los de la circuncisión, las Escrituras nos dice, había sido abolida, había sido rota. Ya no había una pared que dividía a estas dos grandes masas. Por eso es importante que entendamos. Y la palabra de Dios dice, pero cuando vi que no andaban rectamente a la verdad del Evangelio, dijo Pedro delante de todos, si tú siendo judío,
Dice, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Porque por el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y dice en el capítulo 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Allí vemos entonces, como dice Pablo le confronta a Pedro, le confronta a aquellos que habían sido enviados por Jacobo allí a ver la obra de Dios en Galacia, en Antioquía. Y dice que en aquel lugar, cuando están comiendo, se notaba la diferencia de uno a otro, ellos mismos poniendo barreras que Dios, que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario había roto. Ellos habían sido enviados, los apóstoles, a predicar y a ser testigos. Dice, en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pues ahora muchos judíos estaban creyendo, pero también muchos gentiles, entre ellos que Tito, que estaba con el apóstol Pablo. Ellos, imagínense, para los judíos comer carne de chancho, carne de cerdo, era algo inmundo. Entonces estaba una mesa con comidas de vegetales, comidas de ave, y por el otro lado estaba la mesa de los gentiles, con alimentos que para los judíos eran inmundos. Sin embargo, cuando Jesús vino, Jesús cumplió la ley. Pero el Evangelio vino a alcanzar sin frontera alguna a todo habitante que abre su corazón y pone su confianza en Dios. La ley te amarra, la ley te cuestiona, la ley te condena, la ley te sentencia, por último te mata. La ley judía mosaica, nadie podía cumplirla, por lo tanto todos estábamos muertos sin esperanza, todos éramos imposible acercarnos a Dios, pero Jesús vino a cumplirla. Y ahora Pablo dice, por la obra de Jesucristo, por fe, por la obra de Jesucristo, creyendo en la obra de Jesús, somos justificados, somos libertados de la condenación, porque todos estábamos sentenciados a muerte. Pero y gracias a la obra de Jesucristo, de la cruz del Calvario, usted y yo podemos ser declarados justos. Por lo tanto, Pablo dice, aleluya, Pedro, lo que nos estaba separando entre los judíos y los gentiles, ya no hay más. Que me voy a someter otra vez a la ley. Estoy muerto entonces, y la obra de Cristo, ¿para qué sucedió? Ahora en Cristo yo puedo compartir con el judío, puedo compartir con los demás. ¿Por qué? Porque la pared que nos separaba fue allí derrumbada en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Fue derrumbada, y hoy usted y yo de cualquier nación podemos entrar a la presencia de Dios, porque hemos sido justificados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy por Jesucristo somos justificados. Por gracia somos salvos, por la fe en Jesucristo. El Evangelio, la religión dice, tienes que hacer para ser salvo. El cristianismo, es decir, Jesús finalizó, consumó todo, y hoy soy libre, hoy soy salvo por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. No tenemos que hacer nada para ser salvos, solamente creer en la obra de Cristo. Y cuando me someto a esa ley de amor, a esa justificación de Cristo, voy a poder amar y hacer obras de bien, como hacía Cornelio, como hacía Pablo y la iglesia primitiva cuando los hermanos estaban en necesidad.
Por eso en esta noche, amados hermanos, quiero dejarle este consejo. Valoremos la obra de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué someternos a la ley que nos amarra, nos condena, nos sentencia a muerte? La ley vino a traernos el conocimiento del pecado, pero Jesús vino a cumplir y hacernos libres de la ley para que hoy a través de Jesucristo podamos poner por obra su palabra. Oremos en esta noche. Amado Dios y buen Padre Celestial, Gracias, Señor. te damos gracias, Padre, por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Padre, porque ahora nosotros podemos gozar de esa justificación y ser justo ante tu presencia. Claro que no lo merecíamos, Padre. Claro que merecíamos la condenación. Pero te damos gracias, porque gracias a Jesucristo, hoy nosotros podemos reconocer nuestros pecados y que, Dios mío, y volvernos a ti para ponernos a cuenta contigo y poder alcanzar perdón, misericordia y gracia que emana de ti. En el nombre de Jesús, limpia nuestro corazón, renueva el espíritu de nuestra mente y ayúdanos a disfrutar, Dios mío, de este tiempo de gracia, sometiéndonos cada día a ti y valorar la obra en la cruz del Calvario, por la cual hoy somos libertos para poder acercarnos a ti. Hoy ya el pecado no nos domina, sino que el Espíritu Santo, Dios de los cielos, lo has enviado para guiarnos a toda verdad, porque donde está el Espíritu Santo hay libertad. Por eso es a ti nuestra alabanza, es a ti nuestra adoración, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Dios mediante, el día domingo 10:30 de la mañana nos estamos reuniendo nuevamente para celebrar en la presencia del Señor. Y no olvidarse los jóvenes, el Zoom a las 7 de la noche el día sábado, las mujeres mañana 6:30 de la mañana. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y mantengámonos en comunión, orando los unos por los otros. El día domingo a las 4 de la tarde por Zoom, los niños de la escuela bíblica también tendrán su clase. Que Dios les bendiga. Hasta el domingo, si Dios quiere. Bendiciones.